Muchos jóvenes han hecho el movimiento a Los Ángeles, con sueños de hacerse un nombre por sí mismos y llenar, a pesar de que las posibilidades de que esos planes se realicen son muy bajas. Aquellos que tienen éxito disfrutan de una carrera próspera y satisfactoria, pero los que fracasan deben regresar a sus ciudades natales o seguir intentándolo con la esperanza de tener su gran oportunidad algún día. Juliana Redding, una aspirante a actriz de 21 años, fue una de ellas, quien se mudó de Arizona a Santa Mónica en 2005. Pero su historia tendría un final trágico, con muchos giros y vueltas en el camino. Es un caso que ha resultado en que muchas personas se pregunten si se hizo justicia, ya que el resultado no fue lo que nadie esperaba. Y hoy, la familia de Juliana debe vivir con el conocimiento de que el criminal que le quitó la vida puede que nunca enfrente las consecuencias de sus atroces acciones. Juliana creció en Tucson, Arizona, donde asistió a South Point Catholic High School, y por todos los relatos, tuvo una gran infancia. Después de graduarse, decidió mudarse a California para perseguir su sueño de ser modelo, ya que estaba muy unida a su familia. Pero su verdadera ambición era tener su propio negocio algún día, y le dijo a sus padres, Patricia y Greg, que le gustaría abrir una boutique en el futuro. Después de llegar a Los Ángeles, se mantuvo en contacto regular con su familia. Frecuentemente llamaba a sus padres para actualizarlos sobre sus planes. También se enviaban mensajes de texto con frecuencia, y a veces ella viajaba a Tucson para visitarlo. Para el 2008, vivía sola en un bungalow en Santa Mónica, mientras estudiaba en el Colegio de Santa Mónica. Para ganar dinero extra, trabajaba como anfitriona en un restaurante mientras buscaba oportunidades en el modelaje o la actuación. Por el momento, Juliana parecía contenta con su situación, pero todo eso cambiaría el 16 de marzo de ese año, cuando Patricia descubrió que no podía ponerse en contacto con su hija. Lo que se sabe es que Juliana jugó una ronda de golf el 15 de marzo, después de lo cual regresó a su bungalow y optó por pasar la noche en casa, viendo televisión, específicamente repeticiones de Seinfeld. La noche siguiente, Patricia se preocupó cada vez más cuando recibió una llamada de los vecinos de Juliana, quienes le informaron que no la habían visto en todo el día y su perro fue visto dentro de su bungalow, pero el lugar parecía completamente desolado. Patricia marcó varias veces a su número esperando que respondiera, pero nunca lo hizo, y tampoco devolvió las llamadas de su madre. Al principio pensó que quizá estuviera ocupada, pero cuando no recibió respuesta a las 6 de la tarde, supo que algo andaba mal. Entonces decidió que era hora de llamar a la policía. Patricia explicó la situación a los investigadores y solicitó una verificación de bienestar, a lo cual accedieron. Los oficiales viajaron al bungalow y miraron alrededor afuera, pero no vieron nada fuera de lugar o sospechoso. Su coche seguía en la entrada, sugiriendo que debía estar en casa, pero el bungalow estaba en silencio. Pero cuando entraron al edificio, supieron que algo extraño había sucedido. Notaron una vela encendida y en la entrada principal del bungalow, y luego detectaron inmediatamente el olor a gas natural, que luego descubrieron que provenía de la estufa de gas que se había dejado encendida, pero el quemador no estaba encendido, lo que significaba que toda la habitación era ahora esencialmente una bomba de tiempo. Luego hicieron un descubrimiento aún más inquietante. Después de buscar por la casa, entraron en la habitación trasera y aquí encontraron a Juliana. Desafortunadamente ya no estaba viva. No les llevó mucho tiempo a los detectives darse cuenta de que había sido estrangulada, pero también era obvio que había luchado bastante contra su atacante. Las indicaciones sugerían que una lucha violenta había ocurrido en todo el apartamento. La teoría se confirmó cuando se reveló que el ácido desoxirribonucleico de Juliana estaba presente debajo de sus propias uñas, sugiriendo que intentaba quitar las manos de su atacante de su garganta. Había muy pocas pistas sobre quién había terminado su vida, pero una cosa que era segura era que quienquiera que entrara al apartamento tenía planes de cubrir sus huellas al hacer explotar el apartamento. Esperaban que el gas que emanaba de la estufa reaccionara con la vela encendida, creando así una explosión que habría eliminado muchas pruebas en la escena. Se cree que debido a la antigüedad del edificio, el gas no pudo acumularse lo suficiente para causar una explosión. Poco después, los investigadores comenzaron a reconstruir lo que pensaban había ocurrido antes de la muerte de Juliana. Creían que alguien entró al bungalow alrededor de las 10 de la noche, en la noche del 15 de marzo.
Después de entrar, atacaron a Juliana y en algún momento le causaron lesiones en la cabeza al golpearla contra el suelo. Dado que este fue un ataque prolongado, los investigadores creían que su agresor no esperaba que ella opusiera tanta resistencia y al final tuvieron que recurrir a la estrangulación. Posteriormente se descubriría que Juliana trató de llamar al 911, pero la llamada se cortó antes de enlazarse, según los registros telefónicos. Los vecinos que habían contactado a Patricia le dijeron a los oficiales que escucharon los sonidos de muebles siendo movidos y a alguien gritando alrededor de las 9:53 de la noche anterior, pero agregaron que no habían visto a nadie sospechoso dentro o alrededor del edificio. Es lamentable que no se tomaran la situación con más seriedad, pero no se les puede culpar demasiado. Según informaron, todo parecía normal y podría haber sido una pequeña fiesta por lo que sabían. Se recogieron pruebas de la escena del crimen, incluyendo varias muestras de ácido desoxirribonucleico que se encontraron en la puerta principal del edificio, el teléfono, la ropa de Juliana y en su garganta. Las muestras se enviaron a un laboratorio para su análisis, pero llevaría tiempo revelar quién había estado en su apartamento. Mientras tanto, los investigadores entrevistaron a la familia y amigos de Juliana, quienes les dieron tantos detalles sobre su vida como pudieron. Al hablar con los expertos en escenas del crimen, el padre de Juliana sugirió que se pusieran en contacto con un hombre llamado John Gilmore, con quien Juliana había tenido una relación intermitente. Agregó que le preocupaba a Juliana cuando se enteró de que estaban saliendo, ya que se sabía que Gilmore tenía un temperamento violento, lo cual se hizo aún más evidente cuando en una ocasión pateó la puerta de su coche y también se había forzado a entrar en su apartamento. Al escuchar la noticia, los investigadores sintieron que habían hallado la pista esperada. Inmediatamente se dispusieron a localizar a John, y no pasó mucho tiempo antes de que encontraran a su hombre. John Gilmore afirmó en una entrevista que estuvo en casa de Juliana esa mañana de domingo, pero no obtuvo respuesta aunque su coche estaba en la entrada. Miró a través de la reja de seguridad, pero solo vio la vela encendida, sin oler ningún gas. Al ser preguntado sobre los incidentes violentos reportados, admitió que él y Juliana habían tenido peleas ocasionales. Una de ellas ocurrió esa noche de sábado cuando discutieron sobre sus planes. La llamó para avisarle que pasaría la noche con sus amigos, lo que debió irritarla, ya que colgó abruptamente. Dijo que después ella pasó la noche con una amiga y él fue a una fiesta en una residencia cerca de su apartamento. A pesar de que todavía había algo de tensión entre ellos, continuaron enviándose mensajes de texto durante toda la noche, pero luego, alrededor de las 10 de la noche, ella dejó de responder a sus mensajes. Al no recibir respuesta a la mañana siguiente, intentó llamarla y envió varios mensajes de texto, pero tampoco obtuvo respuesta. Fue entonces cuando fue a su edificio, pero no tuvo más opción que irse cuando no pudo encontrarla allí. Aunque fue el primer sospechoso, su nombre pronto se aclaró gracias a las imágenes de vigilancia de la noche del ataque. Las imágenes de la cámara de seguridad mostraron que visitó una tienda de conveniencia y un restaurante Jack in the Box. Varias personas de la fiesta en casa pudieron confirmar que él estaba allí cuando ocurrió el ataque, ya que lo vieron allí entre las 9:45 y las 10:15 p.m. Su inocencia fue completamente confirmada cuando se reveló que gran parte del ácido desoxirribonucleico encontrado en el apartamento pertenecía a una mujer, no a un hombre. La policía ahora tenía muchas preguntas sin responder. Luego comenzaron la tarea de hablar con todas las mujeres en la vida de Juliana. Se sospechaba que alguien cercano a ella podría haber estado celoso de su apariencia o estilo de vida, o que existía algún tipo de triángulo amoroso. Los investigadores recolectaron muestras de ácido desoxirribonucleico de todas las personas entrevistadas, pero no se encontró ninguna coincidencia con las muestras del apartamento. Fue entonces cuando descubrieron que había otro hombre en la imagen, un médico llamado Munir. Tras una investigación y cuestionamiento más profundos, los investigadores descubrieron que Juliana y Munir se habían conocido mientras ella trabajaba en un restaurante en el año 2007. Él quedó muy impresionado con ella y le ofreció un puesto como asistente médica, el cual aceptó de inmediato. Trabajar como anfitriona o mesera en un restaurante no paga bien, considerando todas las tonterías que debes soportar de los clientes. Ella debió aprovechar la oportunidad para ganar más dinero. Pero su relación no se mantendría solo profesional por mucho más. Antes de que pasara demasiado tiempo, ella aceptó mudarse con Munir. Durante este tiempo, Munir le daría regalos y le dejaría vivir en su lujosa casa de Beverly Hills.
Aunque esta idea debió haber sido halagadora por un tiempo, no tardó mucho para que Juliana comenzara a preocuparse por el comportamiento de Maunir, ya que empezó a sentir como si él estuviera obsesionado con ella. Le dijo que quería comprarle un coche caro cuando cumpliera 21 años y en una etapa incluso sugirió que se casaran. No había duda de que no le faltaría nada, ya que él era un hombre muy rico. Pero era conocido por malgastar dinero en joyas, coches y mujeres, lo cual ella encontraba abrumador y algo preocupante. No está claro si Munir malinterpretó el mensaje de Juliana o exageró las cosas, casi como un pensamiento deseoso delirante. Sin embargo, el comportamiento de Munir solo se tornó cada vez más extraño desde entonces. Juliana no tardó en darse cuenta de que necesitaba una salida. Eventualmente, Juliana recobró su juicio y decidió que necesitaba terminar la relación con Maunir, después de lo cual se mudó al bungalow en Santa Mónica, que estaba siendo pagado por su padre. La pareja se separó en buenos términos y mantuvieron el contacto, lo cual es un poco sorprendente. Uno de los amigos de Juliana revelaría más tarde que ella, Juliana y Maunir viajaron a Las Vegas en una ocasión para celebrar el cumpleaños de su amigo. Pero no todo era como parecía, ya que su padre comenzó a investigar el pasado de Maunir y lo que encontró fue seriamente sorprendente. Descubrió que Maunir no solo estaba casado en el momento de su supuesta relación con Juliana, sino que tenía 3 hijos que vivían en Líbano. Estaba seguro de que su familia desconocía sobre Juliana y las otras mujeres con las que se le había visto, así que le contó a su hija lo que había descubierto. Ella se sorprendió y se molestó por la noticia, e inmediatamente le dijo que ya no quería verlo. Incluso le dijo que no le hablara más, probablemente la decisión correcta. A pesar de que Juliana y Munir ya no se llevaban bien, el padre de ella, Greg, quien era farmacéutico, seguía en contacto con Munir debido a un trato comercial que tenían. Pero nunca llegó a concretarse ya que el trato se cayó, después de que Greg se preocupó de que Munir estuviera manejando su negocio de manera algo ilegal. Las pruebas comenzaron a acumularse rápidamente contra este hombre y rápidamente quedó claro que simplemente no era el hombre que pretendía ser. Los investigadores encontraron extraño que Juliana perdiera la vida solo una semana después de que este trato se hubiera agriado, y pronto comenzaron a sospechar que Munir sabía mucho más de lo que estaba dejando ver. Pero recuerda, su ácido desoxirribonucleico no se halló en el lugar del crimen. No lo pudieron entrevistar en ese instante, pues había salido del país, vaya personaje, pero optaron por indagar en su pasado entre tanto. Debido a su historial turbio con las mujeres, comenzaron a buscar a las empleadas que había tenido en el pasado. Sospechaban que el ácido desoxirribonucleico femenino, encontrado en la escena del crimen, podría estar de alguna manera conectado con Munir, pero no tenían pruebas para confirmar estas sospechas. La mayoría de sus antiguas empleadas ya no tenían contacto con él o no tenían conocimiento de Juliana. Pero cuando investigaron la historia entre él y una mujer de 47 años llamada Kelly Sue Park, comenzaron a sospechar aún más. Había realizado varios pagos sustanciales a ella, sumando más de $1 millón en solo 18 meses. Ella había participado en varios de sus negocios previamente como corredora de bienes raíces. Aunque de ninguna manera estaban seguros de que Park estuviera conectado con el ataque a Juliana, decidieron seguirla con la esperanza de poder recolectar una muestra de ácido desoxirribonucleico sin su conocimiento. Si de alguna manera estaba conectada con el delito, podría haber alertado a Maunir sobre el hecho de que las autoridades querían recolectar su ácido desoxirribonucleico, por lo que se decidió que esto debería hacerse sin levantar sospechas. Su paciencia finalmente dio sus frutos cuando pudieron recolectar una de sus colillas de cigarrillo desechadas y fue enviada para ser analizada. Poco después, los investigadores fueron informados de un avance en el caso. El ácido desoxirribonucleico de Park coincidía perfectamente con las muestras recogidas en el bungalow de Juliana. Ahora no había duda de que Park estaba presente cuando se llevó a cabo el ataque, y había una buena posibilidad de que Maunir estuviera involucrado de alguna manera, aunque aún no había regresado a los Estados Unidos, y por lo tanto aún no podía ser interrogado. Obviamente, Park fue detenido e inmediatamente acusado del crimen contra Juliana. Se cree que Maunir se enteró de su arresto días después, desapareciendo sin dejar rastro. Probablemente estaba en Líbano para evitar ser rastreado por la policía. El único problema era que el motivo del crimen de Juliana aún no estaba claro. Se sugirió que a Maunir no le gustó que su relación llegara a su fin, o que se había molestado cuando su trato comercial con su padre no se concretó. Por lo tanto, se teorizó que había contratado a Park para llevar a cabo el ataque en represalia.
Una de las teorías más aceptadas era que Mounir había instruido a Park para intimidar a Greg para que aceptara el trato en el que estaban trabajando, y que como parte de esta intimidación, ella debía hacer una visita poco amigable a Juliana en su apartamento. Pero cuando Juliana comenzó a defenderse, Park fue tomada por sorpresa y terminó acabando con su vida mientras las dos mujeres luchaban por sobrevivir, aunque esto todavía era solo una teoría. Este punto se mencionaría más tarde en el tribunal, ya que se argumentó que Mounir acordó pagar a Park una suma de 6 cifras para continuar con su plan. Cuando las noticias del arresto de Park llegaron a los medios, el LA Times publicó detalles revelando que en el pasado se sabía que intimidaba a las personas cada vez que se oponían a los planes de negocios de Mounir. Por ende, era lógico que ella también estuviera involucrada en esta ocasión. Una vez intimidó a un gerente de banco que canceló un trato con él. En otra ocasión, se le ordenó intimidar a un cliente que no había cumplido con los pagos acordados. Pero a pesar de la gran cantidad de pruebas encontradas en el bungalow de Juliana y el ácido desoxirribonucleico que la ubicaba en la escena, Park decidió declararse no culpable de los cargos de homicidio en segundo grado. Los abogados defensores dijeron que informarían al tribunal que las dos mujeres nunca se conocieron y que su única conexión era Mounir, quien aún estaba en el extranjero. La fiscalía, por otro lado, tenía la intención de revelar que Park había sido contratada por Mounir como ejecutora y que su intento de intimidación finalmente llevó a que la vida de Juliana terminara. Pero esto no tuvo el efecto deseado. El juez dictaminó que la teoría no podría usarse en el juicio por falta de evidencia sólida y que el Estado debería basarse en las pruebas de la escena, incluyendo el ácido desoxirribonucleico coincidente con Park. También mencionarían el hecho de que Park medía casi 6 pies de altura y que era una mujer intimidante y segura de sí misma, que fácilmente podría cumplir el papel de ejecutora o intimidadora si Mounir le ordenaba hacerlo. La mujer resultaba aterradora de cerca, con una personalidad y energía simplemente difícil de superar. Las pruebas contra Park eran abrumadoras y parecía casi seguro que sería hallada culpable del asesinato de Juliana. Su ácido desoxirribonucleico se halló en varios sitios del apartamento, incluyendo la ropa de Juliana, las cerraduras de la puerta principal, el teléfono y, lo más incriminatorio, en su garganta. En un plato dejado en el fregadero de la cocina, los investigadores encontraron una gota de sangre y una huella dactilar perteneciente a Park. Esto, según la fiscalía, era una prueba innegable de que Park estaba dentro del apartamento esa noche, y dado que las dos mujeres no se conocían entre sí, no tendría ninguna razón para estar allí más que para llevar a cabo un ataque ordenado por Mounir. Además, creían que era indiscutible que ella había terminado su vida ya que su ácido desoxirribonucleico se encontró en su garganta, indicando que Park fue quien terminó su vida mediante estrangulamiento manual. Pero culpar a esta mujer por tal crimen era mucho más fácil decirlo que hacerlo. No iba a caer sin luchar, al igual que la noche en que se encontró con Juliana en su apartamento. Su equipo de defensa tenía más de un truco bajo la manga, y estaban dispuestos a hacer todo lo posible para liberar a Park. La defensa de Kelly Park sugirió una teoría alternativa que cuestionaba su presencia en el apartamento con Juliana la noche del crimen. Debido a la falta de testigos esa noche, argumentaron que había demasiada incertidumbre sobre los eventos ocurridos y teorizaron que el ácido desoxirribonucleico de Park podría haber llegado al edificio por transferencia. Esto sucede cuando alguien toca un objeto ajeno que luego aparece en la escena de un crimen, haciendo que una persona inocente se vuelva sospechosa al encontrar su ácido desoxirribonucleico presente. Otro ejemplo es cuando un objeto es tocado por dos personas, transfiriendo el ácido desoxirribonucleico de una a la otra. En resumen, Park pudo haber tocado un objeto también tocado por el asesino de Juliana, transfiriendo sin saberlo su ácido desoxirribonucleico a la escena del crimen. Se refirieron a una toalla que posiblemente Park usó en la casa de Mounir en Beverly Hills 5 meses atrás. Sugirieron que el asesino cometió el crimen y luego intentó eliminar sus huellas dactilares y ácido desoxirribonucleico con el uso de esa misma toalla, transfiriendo el ácido desoxirribonucleico de Park a la escena en el proceso. Se mencionó que Park visitó varias veces esta casa, ya que era una asociada de negocios de él. Dado que Juliana había vivido allí en algún momento, el ácido desoxirribonucleico de Park podría haber sido transferido inadvertidamente a su bungalow. Al discutir el papel de Mounir en el crimen, la defensa argumentó que un negocio fallido con el padre de Juliana no parecía un motivo suficientemente fuerte para terminar con su vida, y tampoco lo era el hecho de que ella hubiera terminado su relación.
En cuanto a la gran cantidad de dinero que fue transferida de Maunir a la cuenta bancaria de Park, argumentan que simplemente eran pagos que se le debían, ya que se sabía que ella y Maunir habían realizado negocios juntos. La fiscalía reveló al tribunal que Maunir había presumido en el pasado que empleaba a una mujer que era el equivalente femenino de James Bond y construyeron su caso en torno a la sugerencia de que ella fue pagada para trabajar como asesina y que Maunir tenía más que suficiente motivo para ordenar un golpe a Juliana. El caso se tornaba cada vez más salvaje, con aspectos de los procedimientos judiciales simplemente inverosímiles. Los Angeles Times informó que los registros telefónicos de Park mostraban que ella llamó al lugar de trabajo de Juliana y que estuvo presente fuera de su bungalow la noche antes de que se llevara a cabo el ataque. Dado que nunca se habían encontrado, solo podría haber una razón para que Park intentara contactarla, para averiguar su horario y vigilar su apartamento mientras planeaba el ataque. También se alegó que Park y Munir habían colaborado en una estafa de fraude de seguro de salud y que en ese momento aún estaba siendo investigado por las autoridades. El juicio duraría hasta el 2013, un tiempo increíblemente largo. Pero el veredicto que el jurado alcanzó en nombre de Park sorprendió a todos. Después de que se llevaron a cabo todos los procedimientos judiciales, el jurado encontró a Kelly Sue Park no culpable. Los amigos y familiares de Juliana, presentes en el proceso, estaban indignados con el veredicto, gritando que ella era culpable y que algo había salido terriblemente mal mientras la dejaban salir del tribunal. Esto implicaba que nadie sería responsabilizado por la muerte de Juliana y que el único hombre vinculado a todos los involucrados en el caso ni siquiera sería interrogado debido a que no podía ser encontrado. Este veredicto, por todas las razones dolorosamente obvias, debe haber tenido un efecto devastador en su familia, quienes solo comentaron sobre el resultado a través de un comunicado escrito en el que expresaron su tristeza y shock por el hecho de que nunca se hizo justicia. Peor aún, Líbano no tiene un tratado de extradición con los Estados Unidos, y el país hace todo lo posible para proteger a sus propios ciudadanos, lo que significa que mientras Maunir se quede donde está, nunca enfrentará juicio por sus acciones. Les pareció increíble que la enorme cantidad de pruebas contra Park y Munir no fuera suficiente para verlos condenados. Han hecho todo lo posible para aceptar la decisión. Patricia, la madre, ahora usa la habitación de su hija cuando pinta, lo que la ayuda a sentir una pequeña conexión con ella, incluso después de tantos años. Ella dice que ha recurrido al arte como mecanismo de afrontamiento, ya que produce su mejor trabajo cuando está emocional. A veces, siente como si ella y Greg, junto con su hijo Patrick, todavía estuvieran atrapados en el 2008, cuando ocurrió el ataque, ya que todavía les resulta difícil creer que Park y Maunir se fueron sin castigo. Pero afortunadamente ha encontrado un nuevo significado en su vida, recordando a su hija a través de su arte y después de superar el cáncer de mama, comenzó a buscar los aspectos positivos de cualquier obstáculo que enfrenta. En cuanto a Maunir, se cree que se unió a su verdadera familia en Líbano después de huir de los Estados Unidos y hoy todavía mantiene que es inocente en el asunto. Nunca ha sido acusado ni interrogado. Fue arrestado en Alemania en 2015, cuando se sospechaba que estaba cometiendo fraude médico, pero nunca se derivó nada de esto. Se acusa que permitió a un asistente médico sin estudios realizar cirugías, engañando a los pacientes que creían que él mismo las haría. Más de 20 de sus pacientes han salido a denunciar que han quedado con daños permanentes como resultado. Tras ser liberado por razones desconocidas, viajó nuevamente a Líbano, donde se sospechaba que cometía fraude médico otra vez. Park también fue arrestada en 2015 en el caso alemán, al descubrirse su involucramiento. Se le acusó de conspiración, mentir a los pacientes, desfigurar a los pacientes en cirugías fallidas y estafar a las compañías de seguros por $150 millones. Fue liberada bajo una fianza de $1.5 millones y logró escapar nuevamente de la policía. El caso de Juliana es uno sin final feliz y sin respuestas fáciles. La familia de ella la protegió de Munir cuando se supo que él tenía una doble vida. Pero al final, él se fue sin recibir siquiera un golpe en la muñeca. Aunque algunos consideren esto un caso sin resolver, pienso que todos sabemos la verdad. A veces, el sistema de justicia falla a quienes confían en que prevalecerá el debido proceso sin importar cuánta evidencia sólida se presente. Solo se puede esperar que se aprendan lecciones de este caso y esperar que fracasos similares no se vuelvan comunes en el futuro. Gracias por sintonizar otro episodio de Historias de Crímenes Reales, Shaka Synods.
Si te gustó este video, mira este otro caso interesante que cubrí. Y no olvides darle me gusta y suscribirte. Es gratis y te mantiene actualizado con mis próximos videos. También puedes hacer clic en el botón de unirse para apoyar el canal y ver nuevos videos antes que los demás. Pero mi nombre es Ty Nuts y los atraparé, chicos, en la próxima.